Él es actualmente director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, en España, y se ha desempeñado en los cargos de secretario del Departamento de Pedagogía y también vicedecano de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de Jaén. Cuenta con 10 años de experiencia docente en universidades y colabora con la UNED y también colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bienvenido, Eufrasio. Cuentas con 30 minutos aproximadamente para dar paso a una serie de preguntas de los participantes. Agradecemos a los participantes que se encuentran presentes y que sientan la confianza de exponer sus dudas y sus comentarios. Y como anuncio para todos y para quienes han llegado en este momento, las presentaciones se colgarán en el sitio de colaboración de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Les haremos llegar la liga y todas las diapositivas estarán colgadas ahí. Así que sientan la confianza de que van a poder tener acceso a todas ellas. Adelante, Eufrasio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes ya también ahí en México, porque son las 12 y algunos minutos, aquí en España las 7 y algo de la tarde. Un placer compartir estos momentos en este coloquio, segundo coloquio iberoamericano, y agradecerle también a las personas que han hecho posible la celebración de este coloquio, por las distintas reuniones que hemos tenido y por el proceso que hemos llevado a cabo para culminar en el coloquio que hoy y mañana se celebra por parte de la Universidad Veracruzana y la red de AICES. Bien, atendiéndome al tiempo y a lo que indica el moderador de la charla, el doctor Barrabás, yo les voy a hablar en este segundo coloquio iberoamericano de los medios y de los recursos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo enfocado en el ámbito universitario, ¿no? Pero bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta también lo podemos enfocar desde el punto de vista de la primaria, del kinder, de la secundaria o incluso de la prepa, ¿no? Aquí tienen uno de los libros importante en cuanto a la innovación educativa de la educación y de la docencia, coordinado precisamente por el doctor Antonio Medina del año 2015, se llama Innovación de la Educación y de la Docencia, y dentro de este libro hay un capítulo que se titula Programas y tareas para innovar las escuelas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, que se publicó, como digo, en la editorial Ramón Arefe y la UNED en el año 2015. Bien, ¿de qué les voy a hablar yo en estos próximos minutos? Ahí tienen un pequeño índice, una introducción, vamos a hablar de las competencias con las que hay que trabajar, los objetivos que queremos alcanzar, un mapa conceptual, los contenidos, la bibliografía y, por último, las conclusiones. En cuanto a la introducción, decirles que las tecnologías de la información y la comunicación no son nuevas en el ámbito educativo. Como saben, se incorporaron a raíz de casi todo lo que surge en este mundo, que es en Estados Unidos, donde apareció en el ámbito empresarial y luego ya en el ámbito también del ejército, y a partir de ahí ya se extrapolaron a los demás sectores, entre ellos al ámbito educativo y a Europa. Concretamente llegó a través de Inglaterra, ¿no? Bien, las TIC han aportado un carácter innovador y transformador a la educación. Solamente falta pues pensar cómo eran las clases, por ejemplo, universitarias hace 40 años y cómo lo son ahora. De hecho, ahora mismo estamos conectados todos en red de distintos países de todo el mundo. Ante esto, hace 40 años, pues era totalmente impensable. Por lo tanto, los medios y los recursos han avanzado mucho en educación y, lógicamente, tienen que posibilitar la educación, los medios y los recursos, a la educación como dice su nombre, como un recurso, no como algo decisivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías de los medios de comunicación han transformado el modo de concebir y, por supuesto, también el de acceder a toda la información. Desde el ámbito educativo nos podemos servir de las tecnologías para profundizar y mejorar y perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de enseñanza que hace el docente y el proceso de aprendizaje que lleva a cabo el alumno, pero también se puede invertir, ¿no? Es decir, que el profesor aprenda de sus propios estudiantes.
Y por último, también la propuesta de la que voy a comentarles, como les digo, en los próximos minutos, radica en el uso de blogs, que muchos docentes utilizan, las pizarras digitales interactivas, obviamente Internet, la televisión, la radio, los minivídeos, el streamcast, las aplicaciones de presentación, como puede ser esta que estoy utilizando ahora mismo, el PowerPoint, Geniali, Kahoot o cualquier otra que se les pueda ocurrir y que seguro que ustedes también trabajan. En cuanto a la competencia, sin lugar a dudas, los medios y los recursos posibilitan también, como ha comentado anteriormente el doctor Medina y la doctora Domínguez, hay una cosa importante en este mundo de la educación y es que es la comunicación. Sin comunicación no podemos hacer nada, ¿no? Una de las competencias, sin lugar a dudas, en esta charla de los medios y los recursos es la competencia. La competencia, en este caso, de comunicación, que se sirve también, como es lógico, de la principal, que es la digital, y luego la de aprender a ser, la de aprender a aprender, la de aprender a saber, y también a la de aprender a convivir, utilizando lógicamente toda en su justa medida, por así decirlo. ¿Qué roles tienen en la actualidad los estudiantes, según Pérez Márquez en el año 2009? Bueno, los roles del profesorado, de los estudiantes, sobre todo universitarios, habla de usar las TIC para procesar la información y también hay que utilizarlas como un instrumento cognitivo, que no sea solamente algo automático, sino también que se haga algo que sirva también de carácter cognitivo y que sirva para aprender, ¿no? Usar las TIC para comunicarse con el ciberespacio, ampliando así su entorno de relaciones con otras personas. Aprovechar las nuevas fuentes de información y de recursos para el aprendizaje, aprender en la red con los nuevos entornos virtuales de aprendizaje, observar con curiosidad los entornos real y virtual, armonizándolo con lo conceptual y lo práctico, trabajar de manera individual y colaborativa, negociar significados, sabiendo escuchar, explicar y persuadir. Ya hemos dicho que aquí interviene, como hemos dicho anteriormente, la comunicación. Y por último, aceptar las orientaciones del profesorado. Esto en cuanto a los estudiantes, al alumnado. También responsabilizarse, en cuanto al estudiante, del aprendizaje y autodirigirlo, elaborando estrategias acordes con su estilo cognitivo. Ahora, en el espacio europeo de educación superior, se le da mucho protagonismo al estudiante. De hecho, aquí en España, un crédito, en España y en Europa, un crédito ECTS, de los nuevos, en México, si no recuerdo mal, un crédito equivale aproximadamente a unas 10 horas. En Europa, con los nuevos créditos, con el crédito europeo, un crédito supone entre 25 y 30 horas. ¿Por qué tantas? No porque todas sean de manera presencial con los estudiantes, sino porque ahí también se incluye el trabajo individual que el alumno elabora y trabaja desde casa o con los compañeros, no en clases presenciales o virtuales en este caso, ¿no? Con la pandemia. También estar motivado, trabajar con intensidad y de manera continuada. El profesorado tenemos que ser unos motores para motivar a nuestro alumnado a que pues sean personas que quieran aprender, teniendo en cuenta que van a trabajar con otras personas y que como futuros docentes, si están estudiando lógicamente algún tipo de licenciatura o de grado en magisterio, pues van a trabajar también con personas y le tiene que transmitir esa vibración positiva por el trabajo que están haciendo en esos momentos. En este caso es el profesor que imparte la docencia, utilizando en estos casos los recursos, ¿no? Actuar con iniciativa y autonomía para tomar decisiones, aceptar la incertidumbre y la ambigüedad. Lo ha comentado antes la doctora Domínguez, ¿no? Ahora estamos en una época de incertidumbre y ambigüedad que no sabemos. Por ejemplo, hoy hablaba yo con otro compañero del departamento que al principio los exámenes de enero serán presenciales, pero no sabemos si eso al final será así o no será así. Si iremos a confinamiento como estuvimos en marzo, abril y mayo, y los exámenes serán virtuales o serán presenciales, no sabemos. Ahora mismo está programado que todo sea presencial, de
cara a los exámenes, pero ahora mismo nos encontramos en la universidad en la que yo trabajo, que hemos estado presencial una semana sí, una semana no, una semana presencial, otra semana virtual, y desde la semana pasada ya nos encontramos en virtual al 100%. Trabajar con métodos, teniendo en cuenta los objetivos, las competencias, las tareas, las fases, el tiempo que nos va a llevar a cabo. Investigar, sin lugar a dudas, buscar causas y efectos y saber relacionarlas, elaborar y verificar hipótesis y aplicar estrategias de ensayo y error en la resolución de los problemas y en la construcción de los propios aprendizajes con los estudiantes, utilizar diversas técnicas de aprendizaje. Algunos le utilizan y les sirven las repetitivas, las elaborativas, las exploratorias y regulativas o metacognitivas. Pensar críticamente y actuar con reflexión y ser creativo y estar abierto, sin lugar a dudas, al cambio, que eso siempre lo tiene que estar el docente universitario y sin ser universitario. En cuanto a lo que pretendemos, parece que se ha desconfigurado un poco la diapositiva. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues tenemos que pretender con nuestros alumnos capacitarlos para que reflexionen en este proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ha tocado vivir con la pandemia, fomentar la diversidad de tareas que beneficien al sistema educativo con la utilización de un modelo ecléctico, modelo de presencial, un modelo virtual o ambos, ¿no? De hecho, aquí en la guía docente de la asignatura se proyectaron de las tres maneras, ¿no? De carácter presencial, de carácter virtual y de carácter semipresencial. También una capacidad de manejar distintos recursos educativos. El docente tiene que estar en constante formación y muestra de ello es que es el primero. Incluso puede ser que en la universidad y en la secundaria también el alumno sea el que le enseña al profesor si ya tiene, bueno, pues no tiene experiencia en el uso de los medios y de los recursos disponibles en el ámbito educativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Capacidad para definir las propuestas de cada estudiante. Es muy importante que hasta ahora no se tenía en cuenta las opiniones de los estudiantes. Yo considero que tenemos que escucharlos y seguramente habrá alguna propuesta que ellos no hagan, que nosotros no habíamos pensado, pero que nos pueden servir para llevarla a cabo, ¿no? Y para trabajarlo en la clase. En cuanto a los objetivos, nos proponemos mostrar una metodología básica para la generación de actividades innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las tres modalidades que he comentado, presencial, semipresencial y a distancia o virtual. Apoyar la mejora de los procesos educativos a través del apoyo de TIC para una mejor utilización de dichos recursos. Aportar ideas al desarrollo de tareas y programas que apoyen el desarrollo de las competencias básicas o claves de los estudiantes, estimular la investigación entre docentes y alumnado y fomentar la participación en las escuelas. Aquí les muestro el mapa conceptual. Esto es también como una metáfora, ¿no? Ahí ven como un frasco de perfume donde el tapón para sacar todo eso es la innovación y dentro de ese frasco están los distintos recursos y medios que tenemos el profesorado de cualquier nivel a nuestra disposición para trabajar con nuestros estudiantes. Como es el uso de las páginas web, de los blogs, de la radio, que ahora se usa menos, pero por ejemplo en la UNED se usaba con mucha frecuencia y de hecho se usa también. Existe la UNED, todavía tiene que usar en la Universidad de Distancia en España, que tenía un programa de radio y tiene un programa de radio en la emisora estatal, y tanto en Televisión Española como en Radio Nacional de España, ¿no? Donde si un alumno que estudiaba a distancia quería escuchar la radio, su tema o hablar con el profesor o atender a las explicaciones del profesor, ponía la emisora de radio, tal día, tal hora, según tengo entendido todavía siguen emitiendo, tanto en radio como en televisión, y aquí en televisión se puede seguir los programas de la UNED en un canal de la televisión pública, de Televisión Española, los domingos a las 7 de la mañana. También se pueden grabar si no quiere estar atento, ¿no? Incluso consultarlos ya por internet y televisión a la carta. Lógicamente también otro de los medios y recursos es internet, ¿no? El más usado. Yo creo que sin este no podríamos hacer ninguno de todos los que estamos viendo, ¿no? Bueno, la radio sí, aunque también podemos escuchar, como saben, la radio también por internet. La televisión, ¿sí?
La pizarra digital interactiva, que muchos docentes utilizan. Aquí en España hubo unos años donde el gobierno del país dotó a todos los institutos y también a centros de a escuelas de primaria y de infantil de pizarras digitales en las clases con un ordenador portátil para cada estudiante en quinto y en sexto de primaria y en segundo y tercero de la ESO, de educación secundaria, ¿no? Precisamente para tener esa competencia y trabajar, adaptar el currículum también incorporando las nuevas tecnologías al currículum oficial. Los mini vídeos, ya de algunos de ustedes saben que a mí me gusta trabajar con mini vídeos porque yo grabo muchas clases de mis estudiantes, alguna explicación que doy de carácter presencial, pues sé que por las caras de los estudiantes no se enteran mucho y lo que hago es pues luego grabar un mini vídeo de ese concepto que he explicado y subírselo a la plataforma de los estudiantes para que lo vean, esa explicación que yo creo o que me han dicho los propios estudiantes que no estaba clara, pues explicárselo 10 minutos, 15 minutos, para que lo tengan en un vídeo y lo puedan ver todas las veces que haga falta y luego cuando estemos en clase me pueden preguntar si tienen alguna duda de ese vídeo que han visto con anterioridad o incluso que como está subido en la red lo pueden ver los 365 días del año, las 24 horas, porque lo pueden ver a las 3 de la mañana porque es un vídeo subido a la plataforma de la universidad, en este caso a IDS. Y luego las distintas aplicaciones que he comentado, ¿no? Esta presentación en PowerPoint, el Genially, el Kahoot, en fin, todas las que nos podamos imaginar y que existen para ayudar a mejorar y que nuestros alumnos aprendan mejor dentro de ese proceso de la didáctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el Internet, aquí como no voy a detenerme simplemente ya aquí incidía un poco más en cada uno de estos recursos que hemos visto. Aquí tienen algunos, si pueden pinchar si quieren encima de ese vídeo de YouTube y luego lo ven con tranquilidad. Yo creo que funciona cuando pinchen encima. Y se trata aquí un poco de ver las funciones que tiene Internet, que como saben pues es múltiple, ¿no? Comunicación, información, comercio y gestión administrativa, entretenimiento, teletrabajo, soporte activo para el aprendizaje y también tiene otras, aquí he puesto las positivas. Luego también tiene otras negativas, como puede ser el ciberacoso, etcétera, 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 ¿no? O incluso que nos engañen comprando por Internet, ¿no? Pero bueno, para eso hay que tener cuidado. Bueno, luego las web y los blogs, muchos profesorados, universitario y que no es universitario, tiene ahora ya hacerse una página web gratuita, ¿no? Y entonces nos podemos hacer nuestra página web para ir subiéndole material a los estudiantes o tener interacción asíncrona con nuestros estudiantes, intercambiar información, que nosotros consideremos que el alumno tiene que tener información, pues el tener una página web, el tener un blog, ayuda también a que nuestros estudiantes vean que el profesor se preocupa también por ellos y que también es un recurso más muy importante, la web o el blog o los dos, para comunicarse con los estudiantes, ¿no? La pizarra digital interactiva, ahí tienen otro vídeo de cómo funciona, tampoco vamos a explicar ahora mismo cómo funciona, pero es un recurso que aquí en España se utiliza mucho, sobre todo en las clases de secundaria y de primaria, en la universidad también, pero menos, aunque en mi clase una de las prácticas en varias asignaturas que yo imparto es el manejo y la utilización y ver para qué sirve una pizarra digital interactiva, porque a los alumnos les llama mucho la atención y porque, como dicen, es algo interactivo y puedes hacer maravillas. Es decir, yo puedo grabar una clase en esta pizarra, grabar esa grabación que hago en la clase y después... ¿Quieres algo? ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Bien, en cuanto a la radio, como les comentaba, ahí tienen dos enlaces, uno de la UNED y otro de la Universidad de Jaén, de Uniradio, que la propia Universidad de Jaén tiene su propia emisora de radio, y Radio UNED, donde le digo que existe, que sigue funcionando, igual que la televisión que veremos ahora después, ¿no? Ahí tienen un enlace, no sé si funcionará, me gustaría mostrárselo, vamos a probar a ver si tenemos suerte. No se puede hacer. Si acaso luego después les pongo el enlace en el chat. Y bueno, pues como les decía, la UNED tiene
la televisión pública de España, en Televisión Española, en la Corporación Radio Televisión Española, RTV, tiene un programa, un espacio dedicado solamente al ámbito universitario, en este caso a la UNED, por ser una universidad pública nacional, para divulgar sus investigaciones y sus innovaciones que realiza. Igual también que en la Universidad de Jaén, en esa página web que pueden entrar, tv.ujaen.es. Y ahí tienen un recurso del Ministerio de Educación de España, que es la Comisión Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología, que es una página web gratuita que ofrece el Ministerio de Educación de España, donde existen ahí multitud de recursos educativos para trabajar con nuestros alumnos, en cualquier ámbito, en cualquier nivel, en cualquier etapa educativa. Bien, los mini vídeos, pues no sé si nos dejará entrar. Este parece que sí. ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven, ¿verdad? No. Bueno, ahora no lo voy a poner. Ahora cuando acabe la intervención os pongo uno aquí directamente, si os parece. Y bueno, y aquí tienen también las distintas, no me voy a centrar porque ya casi todo el mundo sabe cómo funciona y qué son cada una de estas aplicaciones y programas, el Kahoot, Facebook, como estamos retransmitiendo este coloquio a través de Facebook, Geniali, el PowerPoint, YouTube en directo, la red Twitter, Instagram, Zoom, donde estamos celebrando esta conferencia, Google Meet, Screencast, Microsoft Teams, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son todos estos tipos de recursos que están a disposición del profesorado para trabajar con sus estudiantes. Hay muchos más, ¿eh? Yo aquí he puesto solamente algunos ejemplos. Bien, como conclusiones, aquí les voy a poner distintas opiniones que he recogido de distintos libros. Incluso ahí les indico la página. Dice, se supone, hablando del rol docente, dice, se supone que los maestros son personas que ayudan a los estudiantes a encontrar sus intereses en la vida, les enseñan a tomar decisiones o a abordar problemas y los sensibilizan en determinados temas. Esto es de un autor, en la página 14 del libro Enseñando a Pensar, de Barcelona, publicado en el año 2013. Aquí tienen otro de Dolores Rey, que se titula Socionomía, publicado también en Barcelona en el año 2012. Dice, de la educación al aprendizaje, podemos decir de la jerarquía indiscutible de un profesor omnisciente a su posicionamiento como guía, como orientador que ayude a dirigir el flujo imparable de información en Internet, que ayude a ser eficiente en la difícil tarea de convertirla en conocimiento. Yo se lo digo a mis estudiantes, todo lo que pone en Internet, y ustedes también lo saben como es lógico, todo lo que pone en Internet, o lo que dice la televisión, o lo que dice la radio, o lo que dice Instagram, no todo es verdad. Hay que pasar nuestro filtro, ¿de acuerdo? Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Había también ahí otra frase que decía que un buen profesor se tiene que parecer siempre a su peor estudiante, el peor estudiante que tiene en la clase. En una escuela moderna y democrática no deberían ser los alumnos quienes siguen a los maestros. Al contrario, los maestros y también el personal no docente, el personal de administración y servicios, deberían intentar crear un ambiente rico y estimulante, educativo, ya en su planteamiento, su distribución y su equipamiento, y no solo por lo que dentro de sus papeles se hace, de las paredes, perdón, de la clase se refiere, se hace y se dice. Es de un libro titulado Peligros, niños. Y ya para acabar, dice, y para ser práctica, una enseñanza de calidad necesita propiciar y propagar la apertura de la mente y no su cerrazón. De un premio Príncipe de Asturias, que recientemente falleció, si no recuerdo mal, el año pasado, de Zygmunt Bauman, en un libro publicado en Barcelona en el año 2013, titulado Sobre la educación en un mundo libre. Bueno, aquí tienen una bibliografía y nada más. Estoy a su entera disposición. Creo que he sido muy rápido porque tampoco me quería entretener en cómo explicar los recursos porque ya me vaya siguiendo las indicaciones de Miguel Ángel. No me quería entretener mucho porque como bueno, si quieren podemos mostrarle algún mini vídeo. Eso sí lo podemos hacer.
Voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a compartir de nuevo. Vale. Intentamos a ver si se puede. Aquí tienen... Sí, ahora yo creo que sí lo ven, ¿no? ¿O no? Sí. Es un vídeo de... Bueno, este es uno, podemos ponerle varios, sobre la presentación. Recientemente hubo una elección. Ahora se lo explico cuando lo veamos, aunque no lo vamos a ver entero. Compañero, compañera, en este mini vídeo quiero compartir lo que será la presentación virtual de mi candidatura a la dirección del Departamento de Pedagogía. Quiero explicarte los motivos que me han llevado hoy hasta aquí y los ejes fundamentales del programa electoral que me gustaría llevar a cabo y que puedes consultar en formato PDF con más detalle en el email que has recibido. A día sea más fácil. Quedarse de brazos cruzados no nos aportará nada, pero el camino que tenemos por delante para intentar que el alumnado que llega a la Universidad de Jaén tenga una formación de calidad a todos los niveles nos dará lo más importante, su presente y su futuro, también el nuestro. Cuento contigo. Gracias. Bueno, esto era como... Estuvimos en campaña electoral para la dirección del departamento y estábamos en pandemia, pues tuvimos que hacer la campaña electoral virtual. Entonces, lo mejor hacer un mini vídeo explicando el programa electoral porque no podíamos hacer encuentros presenciales. También hay muchos alumnos, yo he detectado, y ustedes seguro que también en su asignatura, que hay muchos alumnos que nos preguntan muchas dudas de asignatura, ¿no? De en qué grupo estoy, no sé qué. Entonces yo decidí también hacer un mini vídeo explicando, entre otras muchas, que lógicamente podemos hacer mini vídeos de los contenidos de las asignaturas, ¿no? Pero bueno, eso como algunos alumnos salen, pues no tengo autorización para ponérselo, pero esto sí, porque es la explicación, la presentación de una asignatura que les pongo y lo vemos también un poquito. Hola, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de la asignatura de Procesos y Contextos Educativos, máster universitario de formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, la doctora María Ángeles Peñaíta y el doctor Antonio Hernández Fernández. En el grupo B impartirán docencia la doctora María Jesús Colmenero Ruiz y quien les habla, Eufrasio Pérez Navío. En el grupo C impartirán docencia el profesor doctor Pedro Palomares Ruiz y quien les habla. Y en el grupo D serán los profesores doctores Antonio Moreno Verdejo y Jorge Rodríguez Morata los que se encarguen de la docencia. Informarles que para superar la asignatura y la asignatura de Procesos y Contextos Educativos en particular, y le animamos como coordinador de la asignatura. Aquí tienen mi correo electrónico si quieren ponerse en contacto conmigo para cualquier duda o sugerencia relacionada con la asignatura. Bueno, de eso se trata, en fin, este es un recurso que yo utilizo mucho con mis alumnos y en mis clases. De hecho, una de las prácticas de la asignatura que imparto es hacer precisamente un mini vídeo de un contenido que los alumnos luego es como si imaginaran, yo le imparto clase a los futuros maestros, entonces como si se imaginaran que están delante de sus estudiantes de primaria o infantil o de secundaria y quieran explicarle algún contenido del currículum oficial de cualquier asignatura, ¿no? De matemática, de lengua o de la especialidad que sea el profesorado. No me quiero extender más, no sé el tiempo que llevo. Yo creo que llevo media hora. ¿No? Estamos bien en tiempo, Eufrasio. Fíjate que hay una aportación de una maestra, Ana Lilia Zulueta Alegría. Ella te hace un planteamiento que tiene que ver con estudiantes de primaria. Ella dice muchas felicidades por la presentación y cómo puede hacer los maestros y padres para que los alumnos de primero de primaria puedan atender a sus clases virtuales. Supongo que tiene que ver con una cuestión de cómo captar la atención. Bueno, eso es difícil de hacer porque esto, como de la noche a la mañana pasamos de la docencia presencial, en mi caso, a la virtualidad, de un viernes a presencial a un lunes ya virtual, pues la verdad es que hay estudiantes y padres incluso, pues que se toman esto un poco a cachondeo, es decir, como que estar en casa, como que es un poco como vacaciones, ¿no?
Y claro, nosotros, desde mi punto de vista, yo le transmito que no. De hecho, en mis clases ahora que tenemos virtuales, yo tengo, precisamente esta mañana he tenido las clases, primero tengo 2 horas con un grupo y luego tengo otras 2 horas con otro grupo. Y yo de vez en cuando, durante, pues no sé, como dura 2 horas y la tenemos virtual, y es una práctica que no estamos en constante interacción, sino que cuando hay dudas es cuando interactuamos, ¿no? Pues de vez en cuando cojo el listado de la gente que está allí conectada y le digo, a ver, Cristina, dime, ¿cómo vas? Y Cristina a lo mejor no contesta, porque Cristina ha puesto el ordenador, supuestamente está asistiendo a clases, pero está haciendo otra cosa o ni siquiera está. Claro, ante eso yo le digo, tenéis que estar, porque si os llamo y no estáis, es que no estáis, ¿no? Entonces, solventando un poco la duda que plantea esta profesora, cómo atender a la atención de las familias de primero, pues es que algunas veces con esto de la pandemia, más que los alumnos aprendan, que nosotros les enseñemos, hasta a algunos les hace falta que les demos un abrazo por toda esta situación que estamos atravesando en todos los países del mundo. Yo me atrevería a que el profesor seguro que se preocupa de que cuando acabe el curso el alumno aprenda lo que oficialmente tiene que aprender en el currículum oficial de su país, ¿no? Y yo con eso ya me doy con un canto en los dientes, que aprenda como mínimo lo que tiene que aprender. Si está en primero, seguramente le estarán enseñando a leer y a escribir, que es lo básico, aunque ya muchos estudiantes llegan a primero ya sabiendo leer y escribir, ya lo perfeccionan y hacen otras cosas más en clase, ¿no? En fin, no les puedo decir otra cosa. Ahí va un poco en la ética de cada, no solo de cada docente, sino en la responsabilidad de los padres, porque los alumnos pues, tienen 6 años y están en primero de primaria, ¿no? Y no tienen, pues no sé, se guían más por sus padres y por sus profesores que es por lo que le diga cualquier otro compañero, ¿no? Porque ten en cuenta que luego también existe la brecha digital. Muchos profesores, muchos padres, muchas familias, pues como pasamos de la noche a la mañana, no se tenía un dispositivo electrónico para conectarse, o si se tenía, la red era muy inestable, no iba rápida, en fin. Esta mañana leía precisamente en un periódico aquí en España que decía que en estos meses de pandemia hemos evolucionado en tecnología lo que no se ha hecho en 20 años. Porque aquí en España, por ejemplo, se han puesto mucha fibra óptica para que la red vaya más rápida, se han vendido no sé cuántos miles de ordenadores más que normalmente se hacen, o tabletas, y se ha apostado por la tecnología porque esto, sin lugar a dudas, a esta persona que pregunta esto ha venido para quedarse. Esto de que hagamos videoconferencias y tutorías online, cuando volvamos a la normalidad, que ojalá sea pronto, esto ha venido para quedarse porque facilita mucho el trabajo. ¿Crees que valdría la pena que los docentes hagan una pausa para detenerse a preguntar a sus estudiantes qué sienten en este momento? Hombre, cuando conocen a sus estudiantes, yo creo que sí, que debería, o no una pausa, sino, pues no sé, 10 minutos cada clase, que si tienen una vez al día, pues 10 minutos, pues algo comentar, algo de esta situación en la que estamos atravesando. Yo creo que eso también tenemos que ser un poco como los maestros somos, psicólogos, jueces, enfermeros, médicos, pues también un poco de psiquiatra, ¿no? Sin estar en el desván ni recetar medicamentos, porque no podemos, ¿no? Pero sí de escuchar no solamente a los alumnos, sino también a los padres de los alumnos, ¿no? Que se han dado situaciones muy dramáticas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo cuando estábamos en época de pandemia, que en Guayaquil, en Ecuador, se encontraban cadáveres por la calle porque no podían mantenerlos dentro de las casas, porque no llegaban los servicios para retirar los cuerpos de la gente que había muerto, ¿no? Y eso, verlo en un niño de 6 años, es muy duro. Por eso, más que enseñarle a sumar y a restar, o a leer y a escribir, hay que sensibilizarlo en ese aspecto y ser humano, ¿no? Que tenemos que ser humanos en ese aspecto. Claro. Hay otra pregunta de Manuela Guillén. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de la herramienta de Facebook? Bueno, pues fijaos, cuando yo vivía en México, no existía la herramienta de Facebook, existía en aquel momento, era el año 2006 y 2007, existía la herramienta de Messenger y tampoco existían los WhatsApp, ¿no? Yo soy, aquí con mi alumno me lo dice, ¿debe usted su número de teléfono personal para incluirlo en la lista de WhatsApp?
o le voy a agregar a Facebook. Yo es que Facebook lo utilizo poco y lo que lo utilizo no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Y me niego rotundamente a darle mi teléfono móvil a los estudiantes porque si hay una urgencia, es lo que yo le digo, ya te llamaré yo, no te preocupes. Sí es verdad que al delegado de la clase sí le dejo mi teléfono personal por si existe alguna urgencia o algo que no podamos comunicarnos rápidamente, pues ahí sí nos comunicamos y claro, le digo por favor que no lo distribuya a nadie, que él como delegado es responsable de que nadie sepa ese teléfono celular porque es algo privado, ¿no? No es un teléfono de la institución ni de la universidad, es algo mío personal y no quiero que ande esté por ahí rodando porque entonces sí es verdad que no nos dejarían dormir. Estarían escribiendo, y esto en frase tengo que hacerlo, y esto, y claro, cuando tienes, como en mi caso, tengo en un grupo 300 y pico estudiantes, pues si me escriben los 300 y pico estudiantes, yo soy el que tiene que ir al psiquiatra. ¿No te parece el caso que se ha debilitado la línea entre lo privado y lo público? Bueno, si se ha debilitado es porque nosotros hemos querido debilitarnos. Porque si yo digo que no le doy mi teléfono celular a alguien, pues no se lo doy. Es decir, incluso aquí en España, imagino que también en México y en otros países, aquí tenemos la costumbre de déjame el teléfono de Eufrasio. Y porque no se lo pide a alguien que sabe que lo tiene mío, ¿no? Entonces le dice, pues espérate que le pregunte a Eufrasio si te lo puedo dar. Y me pregunta y si le digo que sí, pues se lo da, si no, no se lo da. ¿Qué recomendaciones? Las redes sociales son públicas básicamente, pero también presentan un escenario íntimo pues, de quien lo usa, ¿no? ¿Qué recomendarías para el uso de las redes sociales? Del ámbito universitario. Claro, en el ámbito universitario. A ver, yo tengo una red social en YouTube, que tengo vídeos colgados. Lógicamente tengo vídeos colgados que he colgado porque quiero que sean públicos, porque colgar algo en YouTube ya sabemos que va a ser público sí o sí. A no ser que pongamos un enlace privado, pero va a ser público, ¿no? Yo tengo muchos vídeos de estudiantes, incluso de cuando estuve en Jalapa haciendo unos mini vídeos, que como yo no tengo la autorización de los alumnos, yo no puedo subir eso a un nivel privado. Otra cosa es que yo le dé el mini vídeo al estudiante y el estudiante lo suba en su red privada, ¿vale? Como de hecho hay algunos alumnos que han subido los mini vídeos que hemos hecho en clase, lo han subido a su red privada, a su Facebook, a su Instagram. Bueno, pues es una decisión de cada uno. Yo ahí es que no puedo entrar. El límite yo creo que lo ponemos el profesorado. Y el alumnado, bueno, el alumnado cuanta más información tenga de su profesor, mucho mejor, porque así es más fácil luego localizarlo si hay algún problema o qué va a preguntar usted en el examen o qué tarea tenemos que hacer. Entonces, yo creo que ahí tendremos que, también es cierto que le podemos dar nuestro Facebook. Luego tenemos la opción de aceptarlo o no aceptarlo. Y si lo aceptamos, de contestarle o no contestarle. En fin, okay. Ya es como la implicación de cada uno, ¿no? Hay otra aportación, Eufrasio, del doctor Juan Fontalvo, que comenta que qué tan comprometida consideras que está la calidad educativa en el contexto de la pandemia. Bueno, esto ya no estamos desviando de las tecnologías, de lo que es la charla, pero bueno, le contesto. A ver, me da la sensación, yo no tengo datos objetivos para decirlo, ¿no? Pero a mí, desde mi punto de vista como profesor universitario, me da y bueno, y sin ser profesor universitario en general, me da la sensación de que el nivel, desde que estamos en pandemia, se ha bajado un poquito. El nivel, la calidad de nuestras clases, de lo que le pedimos, se ha bajado un poquito, quizás porque estamos online. Antonio me dice por detrás que la UNED se ha subido. Ok. El maestro Héctor López también te hace una pregunta, que si avalas la psicología humanista y la educación centrada en el alumno. Sí, claro, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Nosotros trabajamos para los alumnos. Nosotros, nuestro sentido de vida son los alumnos. Sin los alumnos no daremos clases ni seríamos nadie. Si avalas la autogestión pedagógica. Hombre, claro, el profesor se tiene que autogestionar, si no se volvería loco y no podría trabajar a gusto. ¿Y con los estudiantes? La autogestión. Sí. Bueno, los estudiantes son los que mejor se autogestionan, porque saben cuándo tienen que intervenir. Si quieren pedir algo, saben el momento en el que lo tienen que hacer. Y para mí, desde el punto de vista, los alumnos son los que mejor se autogestionan
el aprendizaje suyo y la enseñanza que recibe. Ya. Hay otra aportación, Eufrasio, de René Hernández. Dice, la virtualidad en el contexto universitario, ¿cree usted que expresa la evidente desigualdad? Pues como se puede atender a estudiantes universitarios en programas interculturales donde la virtualidad se limita al correo y WhatsApp, ya que mantener una plataforma para conexión virtual no se logra al 100% por el ancho de banda de acceso a Internet del estudiantado. ¿Qué opina? Bueno, lo he comentado antes, existe una brecha digital que algunas instituciones universitarias, por ejemplo mi universidad, cuando nos fuimos a pandemia, pues algunos estudiantes solicitaron tanto al profesorado como al alumnado, como al personal de administración y servicios, si necesitaban algo para trabajar desde casa. Muchos alumnos, creo recordar que fueron 15, solicitaron que no tenían computadora en su casa. Y la universidad les facilitó una computadora, se la prestó, mientras que durara la pandemia, para decir, un trabajador de la universidad le dijo, tienes que llevar esta computadora a tal alumno que vive en tal sitio, y se la llevó y ha estado disfrutando de la computadora que se la hace de la universidad hasta que acabó el anterior periodo de confinamiento que tuvimos, que acabó aquí en España a mediados del mes de mayo. Pero sí, a ver, nos tenemos que adaptar y yo creo, ahí estoy de acuerdo con el doctor Medina, como ha dicho, que de todo esto tenemos que aprender algo. No sé si aprenderemos algo, pero yo creo que, como he dicho, que esto de las clases virtuales, esto ha venido para quedarse. No a lo mejor al 100% cuando volvamos a la normalidad, pero sí para, pues en lugar de por teléfono, pues, hacemos una videollamada y así nos vemos las caras, que también es importante que nos veamos las caras, a ver cuando yo te diga algo, qué cara me ponen, ¿no? O, en fin, que también sirve de interacción como si fuera de presencial, aunque lógicamente no es presencial. ¿Cuál es la herramienta con mayor acción por los estudiantes que usas? Aquí en mi universidad, sí. Bueno, sin lugar a dudas, el PowerPoint, ¿vale? Yo creo que por ese orden, y luego los mini vídeos. Yo creo que los alumnos al principio tienen mucho miedo porque es enfrentarse, ponerse delante de una cámara, con unos focos, con un micrófono y delante de la cámara hablar, ¿no? Luego, como digo, tienen mucho miedo, aunque hacemos un guión y planificamos todo, pero tienen mucho miedo. Lo que pasa es luego cuando ya ven el resultado, porque están en su casa tranquilamente viendo el mini vídeo que han hecho, pues se alegran, ¿no? Luego dice que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Ya. Hay otra aportación de la maestra Ruth Lomelí Gutiérrez. Dice, en su contexto han expuesto los estudiantes las debilidades tecnológicas y emocionales de los profesores y profesoras en las redes sociales. ¿Cómo se ha comportado eso, Eufrasio? Que si critican en las redes sociales al profesorado, ¿quiere decir? ¿Sí? ¿Debilidades emocionales de los profesores y profesoras en las redes sociales? Bueno, esto yo se lo explico también a los alumnos. Digo, mira, cuando vosotros aprobáis alguna asignatura, algún examen, diréis, he aprobado. Pero cuando suspendáis o reprobéis, Eufrasio me ha suspendido, me ha reprobado. No ha sido él, ha sido Eufrasio, ¿no? Pero cuando aprueba es él, ¿no? Yo creo que eso, las críticas existen siempre y cuando sean constructivas, no tiene por qué decir que a mí me diga un alumno, pues me parece muy mal que hagamos 20 mini vídeos en su asignatura. Bueno, pues tomaré nota, pero que quiero que me explique por qué 20 mini vídeos para él, he puesto una exageración, lógicamente, pero por qué 20 mini vídeos para él es algo negativo. Dice, pues yo con 10 me conformaría. Bueno, pues sería cuestión de hablarlo con el estudiante que propone eso, incluso delante de la clase, que no hay ningún problema, porque todos nos equivocamos y a lo mejor nosotros tenemos o enfocamos la asignatura de una manera y los alumnos, lógicamente, nos ven de otra, ¿no? Eso, que nos digan cómo mejorar, yo creo que eso le tenemos que aplaudir a los alumnos que hagan eso. Y que no nos critiquen por detrás, me refiero, a ver, que nos critiquen lo que quieran, pero que nos critican de cara, diciendo esto se puede hacer así, yo lo veo desde este punto de vista, pues eso es positivo, sin lugar a dudas. Eufrasio, vamos. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son las debilidades tecnológicas que presentan los estudiantes, pero también los profesores universitarios, y qué crees que han hecho para tener que solventarlas? Bueno, empezando por lo último, pues hacer cursos de formación acelerada con todo esto de la pandemia, ¿no? Aquí en mi universidad, que como
saben, es presencial. En la Universidad de Jaén, pues el rectorado se ha gastado no sé cuántos miles de euros en instalar en cada aula, creo que han sido 155 aulas, en instalar una cámara con micrófono para que cuando eran las clases presenciales asistía la mitad de la clase o un tercio de la clase y los otros alumnos que no estaban en clase lo seguían desde casa. Y así se iban rotando, ¿no? Eso ha sido una inversión que ha hecho pues, que el profesorado sepa cómo funcionan esos aparatos que nos han puesto nuevos, ¿no? en la clase. Claro, esa inversión que se ha hecho, aunque volvamos luego a la normalidad, eso va a seguir ahí, se podrá seguir utilizando, no luego lo van a desinstalar y lo van a devolver, ¿no? Ya creo que eso es una inversión que se ha hecho. De hecho, todo lo que se gasta en educación no es un gasto. Desde el punto de vista es una inversión que va a servir para antes o para después, pero va a servir esa inversión que se haga, ¿no? ¿Y los estudiantes qué debilidades tecnológicas has detectado sobre todo? Bueno, sobre todo que algunos de ellos, muy pocos, no tienen computadora, muy pocos. Quizás sea porque no tienen recursos, hablo en general, ¿no? O no sé, o porque tienen un ordenador, una computadora en su casa, no habían pensado nunca en comprarse un portátil para traérselo a la universidad, ¿no? Pero los alumnos no ponen mucha pega en esto. Es más, muchos alumnos saben más que muchos profesores y le dan clases y lecciones al profesor de cómo utilizar ahora las cámaras estas que han instalado. En fin, yo veo a los alumnos en eso muy aventajados porque han nacido en una generación muy distinta a la de hace 40 años, donde los profesores universitarios hace 40 años, pues, es que no tiene nada que ver la clase de hace 40 años con la de ahora. Eufrasio, en lo que tú planteabas, en este ejercicio de transición de un escenario presencial a otro virtual, que implicó sin duda ajustes y modificaciones al currículum universitario, ¿cómo sucedió en tu experiencia, en tu universidad? ¿Cómo le hicieron? ¿Intentaron llevar la normalidad anterior al nuevo escenario? ¿O en qué criterios se basaron para trasladar? Se aprobaron, cuando estábamos en el mes de abril, se aprobaron, como estábamos en mitad del cuatrimestre, que empezó a finales de enero y acababa a mediados de mayo. Pues claro, nos pilló en mitad el confinamiento, la pandemia y todo. Entonces, desde la universidad, y muchas universidades lo han hecho, han aprobado adendas. Es decir, han agregado a la guía docente ese contrato que se tiene con los universitarios, con los alumnos, entre el profesor, entre la institución y el alumnado, que lleva a cabo el profesorado, que son las guías docentes de la asignatura, se aprobaron las adendas para tener en cuenta, porque ya, por ejemplo, se aparecía en la guía que la asistencia a las clases valía el 20%, ya no había clases presenciales. De eso se tenía que adaptar pues, a las clases virtuales, ¿no? Bien, eso se hizo muy bien y se aprobó todo en el mes de abril. Y ya de cara a este curso, que empezaba, el curso 2021, las guías se hicieron igual y se tuvieron en cuenta 3 escenarios. El escenario presencial, es decir, si volvíamos en septiembre de forma presencial, pues seguía como hasta ahora estábamos. También se tuvo en cuenta la modalidad virtual, todo virtual, como estamos ahora mismo, y también la modalidad semipresencial, es decir, la presencialidad con la virtualidad como estábamos hasta hace 2 semanas. Entonces, como todo estaba contemplado en la guía, pues no hemos tenido, ya fuimos previsores en eso, ¿no? Las universidades españolas fueron previsoras en eso y todas, prácticamente las universidades tuvieron en cuenta esos 3 escenarios, por si en algún momento, como ha pasado luego, no hemos ido nunca, desde que empezamos este curso, 2021, nunca hemos ido a la presencialidad total, por esto de la pandemia, pero sí hemos estado en semipresencialidad y ahora estamos en virtualidad. Y ahí en esa guía de los docentes aparecen cómo se va a tener en cuenta tanto la enseñanza, es decir, se ha adaptado la enseñanza a la virtualidad y a la semipresencialidad, como también los criterios de evaluación, el alumnado desde un primer momento, antes de matricularse en la asignatura, ya tenía información y estaba enterado de todo, de esa asignatura, cómo iba a ser el proceso en el caso de que no fuera presencial al 100%. En fin, todo eso aquí, desde el punto de vista, se ha hecho muy bien porque se ha tenido en cuenta
los tres escenarios porque no sabíamos en septiembre cómo íbamos a trabajar. No sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia y de hecho pues seguimos así, sin saber cómo va a evolucionar. Como decía antes, al principio la universidad ha puesto los exámenes presenciales en enero, pero no sabemos si en enero serán presenciales. Tendremos que esperar a que lleguen para ver si al final son presenciales. Aunque la universidad apuesta por la presencialidad al 100%, pero claro, todo dependerá de las medidas sanitarias que tenemos y de cómo va evolucionando la pandemia. Profesor, hay una última aportación, si estás dispuesto a responder antes de que demos paso a la siguiente mesa de discusión que tiene que ver específicamente con el COVID, que es el escenario que nos ha posicionado en este lugar. Pregunta el profe Jesús Rafael, ¿es posible que la pandemia pueda agrandar la brecha educativa entre aquellos estudiantes que tienen más recursos frente a aquellos que no cuentan con suficientes recursos? ¿Y qué se podría hacer para evitar eso? Bueno, es que me pregunta algo el compañero como si yo fuera el ministro de Educación de España. Básicamente es tu opinión. Yo fuera el que tomara la decisión de este equipo. Bueno, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer los docentes es aportar nuestro granito de arena, no solamente para ayudar a los alumnos, sino también a los propios compañeros que tenemos en la universidad. Es que es muy difícil contestar esa pregunta sin tener datos y sin tener... Muy difícil. Pues, contestable. Ahí están los desafíos pues marcados, no solamente para ti, sino para todos los que estamos... ¿Estás de acuerdo? Que básicamente es el desafío de las instituciones ahora, cómo hacer que la brecha no se abra tanto, pues, y el intento... Yo creo que ayudándonos entre uno y otro. Es decir, que, pues eso, si necesita ayuda de cómo poner una videoclase, una videoconferencia, pues es ayudarle y en la medida de lo posible tener los recursos que estén disponibles a nuestra disposición. Pues creo que esa es una gran como respuesta para esa pregunta, ayudándonos unos a otros. Sí, la verdad es que sí. La oportunidad que tenemos en este momento, porque si no aprendemos de esta coyuntura en el mundo, entonces creo que habría que seguir reflexionando no solamente qué hacemos en la educación, como decía el doctor Antonio Medina, de cómo trabajamos con la esperanza, sino habría que hacer una meditación también sobre nuestra participación ciudadana, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, hay desafíos ahí que estamos en aprendizaje y ese es el desafío de todos nosotros. Pues gracias, doctor Eufrasio, por tu participación. Ha sido muy valiosa tu presencia aquí. Esperamos que te sientas en casa en Veracruz, aunque estés en España. Ya conoces este lugar, así que si haces un ejercicio de visualizar, siéntete como si estuvieras en casa. Listo. Muchas gracias. Ahora, cuando termine toda la charla, nos iremos a tomar un café. Un café. Vamos a tomar un café.